que era el riesgo de auditoría, que era el riesgo de cometer un error en el trabajo y dar una opinión equivocada, ¿no? Es decir, opinar favorablemente sobre la situación y los resultados y los demás estados y notas de una empresa, cuando en realidad contenían errores significativos que distorsionaban esos estados financieros. Entonces, en pocas palabras, digamos, el riesgo de auditoría es el riesgo de dar una opinión incorrecta o inapropiada, como dice el material, ¿no? El riesgo lo podríamos descomponer en lo que es el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección, en donde lo que el auditor realiza en su etapa de planeación inicial es un relevamiento y evaluación de lo que es el riesgo inherente que existe en la empresa y el riesgo de los controles, que está asociado al sistema de control interno que aplica la empresa, y en base a esos riesgos que evalúa como altos, o moderados o bajos, establecen su enfoque, su batería de pruebas, de procedimientos de auditoría de distinta naturaleza, alcance y oportunidad, y es lo que conocemos como el enfoque de auditoría. ¿Sí? Cuando hablamos del enfoque de auditoría es qué tipo de procedimientos de auditoría el auditor en su planificación documenta que va a hacer, ¿verdad? Y basado en qué evaluación de riesgos, de errores que existen en la empresa, lo hace. Es decir, el auditor tiene necesariamente que dejar documentado en un plan de auditoría su evaluación de los riesgos que existen a nivel de la entidad, de los negocios que hace, de la complejidad de las transacciones que tiene, el riesgo del sistema de control interno que ha relevado y evaluado vinculado a transacciones que afectan los estados financieros, ventas, compras, liquidación y pago de haberes, egresos e ingresos de fondos, ¿no? Básicamente esas son las principales. Podemos tener alguna otra área importante dependiendo del tipo de empresa, lógicamente. Yo estoy hablando de empresas tipo comerciales o industriales, ¿no? Entonces, en base a esos ciclos de transacciones principales, por ejemplo, vamos a analizar las compras, cómo es el procedimiento, el proceso de compra, qué documentación, qué sectores intervienen, qué controles y qué evidencia de la realización de esos controles se dejan. Todo ese relevamiento, el relevamiento es ir a consultar cómo se hacen las cosas y visualizarlas y pedir la documentación que entra en juego para ver alguna documentación ya emitida y ver cuáles son los tipos. Por ejemplo, en las compras vamos a tener informes de recepción, vamos a tener órdenes de compra, vamos a tener, bueno, las facturas obviamente del proveedor, en la parte de liquidación de las cuentas a pagar, vamos a tener las órdenes de pago, la emisión de los cheques o de las transferencias bancarias, la autorización de las mismas. Entonces vamos a recorrer cómo es todo el procedimiento desde que se origina, que se coloca el pedido de una mercadería a un proveedor, hasta que esa mercadería arriba a la empresa, se controla, se verifica, se autoriza la factura se contabiliza, forma parte de las cuentas a pagar y los inventarios, digamos que son compras de bienes, y finalmente esa cuenta a pagar se liquida, se paga a través de la emisión de un medio de pago, y se controla todo el legajo, todo el proceso anterior. Entonces vamos a ver qué instancias de control existen, vamos a ver qué documentación y qué registros de primera entrada y finales a nivel contable se ven afectados por esas distintas etapas de movimientos, donde tenemos inventarios, cuentas a pagar, proveedores, bueno, el IVA también, el IVA compras, cómo se va reflejando en los estados contables, que a cientos de diarios se generan en el libro diario, o el libro de primera entrada, el libro de compras, etc. Y cómo eso se termina reflejando en los saldos contables de la empresa. Y ahí evaluamos, bueno, cuando hablamos de riesgo inherente, bueno, en sí mismas las compras tienen ciertos riesgos de que se contabilicen compras por importes mayores de los autorizados, o se ingresen bienes que no son los que se pidieron, o se reciban más bienes o compras por un mayor valor del recibido. Ya, dependiendo de los controles, los riesgos pueden ser mayores o menores. Entonces hay una conjunción ahí de riesgo inherente y de riesgo de control, que es lo que el auditor
busca determinar, como en definitiva si hay un alto riesgo de que ocurran errores que afecten los estados financieros, o por el contrario, el riesgo es bajo. O podemos llegar, también decíamos, a una determinación de riesgo moderado. En función de eso, ¿qué va a hacer el auditor? Va a determinar si vas a trabajar desde el punto de vista de auditoría más o menos, porque si determinamos en base a esa evaluación que hemos hecho, ese reconocimiento, que hay un riesgo bajo de que ocurran errores y que el sistema de control interno implementado también asegura que la existencia de controles de errores sea baja, entonces estamos en la situación de un riesgo inherente y un riesgo de control bajos. Eso implica que el auditor no necesita hacer mucho trabajo y puede trabajar con un riesgo de detección, que es el asociado a sus pruebas, a sus procedimientos, alto. Entonces, ahí vamos a ver que hay una relación entre el riesgo de error material que evalúa el auditor, riesgo inherente y riesgo de control, y en función de eso, lo que el auditor decide hacer, que es lo que conocemos como el enfoque, que son los procedimientos de auditoría que necesita para determinar su riesgo de no encontrar errores significativos en los estados contrarios. Entonces, un poquito para ir viendo los distintos casos. Acá tenemos, en esta pantalla que estamos compartiendo dentro del material, 4 casos posibles, ¿verdad? Y acá estábamos viendo el riesgo inherente, un riesgo inherente bajo, y riesgo inherente alto, a medida que vamos para arriba, y en el eje horizontal tenemos un riesgo inherente bajo, y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, un riesgo de control alto. Entonces, si nos posicionamos en el caso 1, es la situación en la que evaluamos un riesgo inherente alto. Hay operaciones que son riesgosas, que pueden ocurrir errores que afecten los estados contables, por eso el riesgo inherente es alto, pero hay un sistema de control interno, porque el riesgo de control es bajo. O sea que en este cuadrante estamos en un riesgo inherente alto y riesgo de control bajo. Entonces, si el riesgo de control es bajo, quiere decir que existe un sistema de control interno idóneo, que ha sido bien planificado e implementado, y que nosotros podemos apoyarnos como auditores externos en esos controles que la empresa tiene para probar esos controles y ver que están funcionando adecuadamente, y en ese caso ver que ahí se reduce mucho la posibilidad o la probabilidad de que existan errores. Y por lo tanto, el enfoque que vamos a tener ahí de auditoría, que está en esta próxima transparencia, el caso 1, alto riesgo inherente, mínimo riesgo de control, es aplicar pruebas de cumplimiento de los controles, que proporcionen suficiente satisfacción de auditoría. Como existe un control interno adecuado, el auditor básicamente va a seguir un enfoque de cumplimiento, un enfoque de confianza en los controles que realiza la empresa. Esto implica que vamos a probar, vamos a verificar que esos controles que hemos relevado que existen realmente hayan estado operando y se hagan como se nos ha referido, porque en esta etapa nosotros estamos haciendo un relevamiento y evaluación preliminar, que llamamos, ¿verdad? Para algunas pocas operaciones, y hemos ido conversando y hemos ido observando la documentación y demás, pero para unas pocas transacciones. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que poder probar para todo el periodo, para los 12 meses del ejercicio, y para una cantidad importante de operaciones, que esos controles realmente existen, ¿verdad? Para todas las operaciones. Por ejemplo, si estamos en las compras y se nos dice que todas las compras que se contabilizan deben tener una orden de compra previa autorizante, y se debe emitir un informe de recepción en el depósito, en donde se controlan las cantidades y las calidades de las mercaderías recibidas, y que eso es autorizado por el jefe del almacén con su firma. Bueno, vamos a seleccionar un número de compras que abarque los 12 meses, y vamos a pedir los legajos, y vamos a ver que para esas compras exista la orden de compra que autoriza y el informe de recepción que está autorizado por el jefe de almacén y que está dentro de la orden de compra previamente autorizada. Entonces, seleccionamos una cantidad X de compras, vemos que esos documentos están presentes y tal como nos dijeron. Entonces, bueno, sí, efectivamente el control existe, hemos podido comprobarlo, y por lo tanto existe una baja probabilidad de que se contabilicen
compras por mercaderías que nunca se recibieron en la empresa, porque existe una autorización para la compra y una verificación del ingreso de la mercadería previo a la registración de la factura del proveedor en las cuentas a pagar. Eso es lo que sería un enfoque de confianza en el control interno, ¿verdad? Fundamentalmente cuando tenemos un mínimo riesgo de control y un alto riesgo inherente. Ahora acá yo le agregaría a este enfoque, cuando el riesgo inherente es alto, en general nunca nos conformamos exclusivamente con pruebas de cumplimiento de los controles, sino que además agregamos alguna prueba sustantiva adicional, pero de bajo alcance, una prueba global. Es decir, trabajamos poco. ¿Qué diferencia hay entre las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas? Las pruebas de cumplimiento son, como decíamos recién, para comprobar la existencia y que los controles han estado operando tal como nosotros hemos relevado teóricamente. O sea que las pruebas de cumplimiento de control son esas mismas, agarrar determinados controles, se hacen conciliaciones bancarias periódicas para revisar los saldos bancarios, ¿verdad?, de la empresa, y se estudian las partidas conciliatorias y se ajustan verificando que no existan partidas muy antiguas sin resolver su situación, vamos a decirlo así. Y eso es autorizado por el jefe contable, el gerente del área. Bueno, perfecto. La prueba de cumplimiento del control es tomar para todos los bancos de la empresa y para los meses que decidamos del ejercicio, que existan conciliaciones y que no existan partidas muy antiguas y que se estén ajustando con autorización las mismas en forma periódica. Entonces, comprobamos los controles que se hacen por parte de la empresa. Esas son las pruebas de los controles o pruebas de cumplimiento. Las pruebas sustantivas son las que tienen por objetivo validar los saldos contables. Tenemos que hacer análisis de suficiencia o análisis de saldos, de composición, o análisis de partidas, de transacciones que conforman la totalidad del saldo. Entonces, por ejemplo, las pruebas sustantivas sobre transacciones son muy comunes en las cuentas de resultados, porque en definitiva los saldos de las cuentas, sueldos, honorario, publicidad, se conforman de ventas, por lado de los ingresos, se conforman de un número importante de transacciones que van siendo contabilizadas durante el ejercicio. Entonces ahí lo que hacemos es seleccionar, en base a muestras, un conjunto de transacciones, de movimientos durante el año, y vamos a revisar documentación respaldante, validez de las operaciones, autorización, correcta imputación, cálculos aritméticos, que no se haya omitido ninguna transacción, etc. ¿verdad? Esas serían las pruebas sustantivas sobre transacciones. Después tenemos las pruebas sustantivas sobre saldos, y ahí lo que hacemos es ver la composición del saldo. Entonces, validamos, ahí por ejemplo, esto se puede aplicar básicamente a deudores, a proveedores, donde seleccionamos, decimos, bueno, pedimos un inventario o mercaderías, en donde el saldo se compone de un inventario, ¿verdad? Las mercaderías se van a componer de una serie de artículos con una valorización, una evaluación. Entonces vamos a seleccionar un grupo de esas mercaderías y vamos a participar en el recuento físico, vamos a corroborar la cantidad que existe en el stock, y luego vamos a verificar la correcta valuación de esos stocks. En el caso de los deudores, las pruebas sustantivas sobre saldos, así vamos a ver la composición del rubro de deudores, un inventario de quiénes son los clientes de la empresa y qué saldos tienen a cierre. Vamos a seleccionar un grupo de deudores, los vamos a circularizar, o le vamos a pedir a la empresa que los circularice. Vamos a obtener directamente las respuestas que den los deudores sobre esos saldos, y vamos a analizar las diferencias que puedan haber y a estudiar cuáles han sido las causas, la conciliación entre el saldo que informa el deudor y el que tiene la empresa, y eventualmente plantear las correcciones que correspondan. Entonces ahí tenemos distintos tipos de enfoques de aplicación de pruebas de cumplimiento, de pruebas sustantivas, ya sea sobre movimientos o transacciones,
o sobre saldos o composiciones de saldos. Y después también hablamos de un tercer grupo, de pruebas sustantivas globales, o pruebas sustantivas de revisión analítica, en la cual lo que hacemos es algunos cálculos, en donde tenemos una expectativa y aplicamos un cálculo global para ver que esté dentro de nuestra expectativa el saldo del rubro. No sé, por decir algo. Tenemos una cifra de aguinaldos, el resultado del ejercicio, y tenemos la cifra de sueldos. Bueno, la cifra de aguinaldos debería ser la 12ª parte de los sueldos y licencias, más o menos un porcentaje por alguna otra circunstancia que se nos pudiera escapar, pero no debería dar una diferencia muy significativa. Lo mismo en relación a otras situaciones, por ejemplo, de los intereses, o las diferencias de cambio perdidas, intereses perdidos, vinculados al endeudamiento, ¿no? Si más o menos conocemos cuál ha sido la tasa promedio de interés pagada por la empresa en los bancos, y tenemos el endeudamiento promedio del año, y la tasa, bueno, hacemos un cálculo, tasa por endeudamiento promedio, y eso más o menos debería dar, con un porcentaje de variación razonable, nos debería dar cuál es la cifra del resultado financiero, en este caso de los intereses perdidos. La diferencia de cambio, tendríamos que tener la posición en moneda extranjera durante el ejercicio, también podríamos armar una posición promedio en dólares, activa o pasiva, pongámosle que sea pasiva, que la empresa tenga deudas en dólares, y en base al tipo de cambio, de la evolución en el año del tipo de cambio, podríamos aplicar variación del tipo de cambio por posición neta promedio de moneda extranjera, debería dar la pérdida por diferencia de cambio del ejercicio, y con una variación de más o menos un 5%, pongámosle. Esas son pruebas sustantivas globales, que lo que nos dan es una idea de razonabilidad. Obviamente, si yo solo hago este tipo de pruebas globales, no podría hacerlas para todos los casos porque es difícil aplicarlas, y aparte no, siempre voy a tener alguna variación. Entonces no tengo... Profe, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero está Mele pidiendo para entrar al Zoom. Creo que le acabo de recién admitir porque no la había visto, pero a ver. Profe, Ríos dijo que va a dar la clase de noche, que está complicada por horarios. Yara. Yara, sí. Bien. ¿Y bien. estamos hablando del caso 2 o seguimos en el 1? Seguimos en el caso 1. Entendido. ¿Sí? En el caso 1. En realidad, yo estoy generalizando un poco, más allá del caso 1, a qué nos referimos cuando hablamos de pruebas sustantivas o de pruebas de cumplimiento. Pues no sé si todos tenían claro, antes de un poco hablar de esto, a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas. No sé si ahora, después de haberlo explicado, les queda alguna duda o están claros cuando alguien les diga, o cuando yo mismo les hable, vamos a hacer pruebas de cumplimiento o vamos a hacer pruebas sustantivas, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Está bien el asunto o les queda alguna duda todavía de...? No, me queda claro, profe. Sí, Mateo creo que decía algo. No, que era claro. Bien, porque en esta parte es importante, ¿no? Es importante, más allá de los enfoques, entender qué hay atrás de ello. Y bueno, como yo me estoy refiriendo, bueno, vamos a hacer en el caso 1, que es un riesgo inherente alto y un riesgo de control bajo, vamos a hacer un enfoque de cumplimiento. Fenómeno. ¿De qué me estás hablando? Un enfoque de cumplimiento, así dicho, digo, no, enfoque de cumplimiento quiere decir que vamos a hacer pruebas sobre los controles. Pero, ¿qué me estás hablando? Entonces, prueba de los controles es relevar, el auditor conocer cuáles son los controles, y luego seleccionar aquellos que le interesan y probarlos. Ir en base a una muestra siempre, probar esos controles. ¿Qué significa probar esos controles? Ver que operen, ver que se apliquen, ver que existen. ¿Y eso cómo?
para una muestra tiene que haber una pista que deje ese control que ha sido aplicado, un documento con una firma, puedo hacer pruebas de observación también, pero lo más habitual es ir y ver un documento firmado, una orden de compra, un informe de recepción de mercadería, unas conciliaciones bancarias, que en la factura se haya puesto un sello de contabilizado, etcétera, ¿no? Esas son las pruebas de cumplimiento de los controles. Y bueno, las pruebas sustantivas son, como decíamos hace un momento, la revisión de saldos a través de los movimientos o a través de la composición de los mismos, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de pruebas sustantivas sobre transacciones o pruebas sustantivas sobre saldos. Y después, el tercer grupo son las pruebas sustantivas globales, que son estas que les decía, el cálculo global de intereses, de diferencia de cambio, etc. Entonces un poquito eso para poner más en claro a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos mención a este tipo de conceptos. Entonces, ahora sí, vamos a ir al caso 2. El caso 2 es en el cual es el peor de los casos. ¿Por qué digo que es el peor de los casos? Porque tenemos un riesgo inherente alto y un riesgo de control alto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un riesgo inherente y de control altos. Que hay operaciones riesgosas de que ocurran errores y el control no es bueno. Hay un riesgo alto de control. Quiere decir que hay probabilidad de ocurrencia de errores importantes. Entonces, acá el enfoque va a ser un enfoque eminentemente sustantivo de amplio alcance. Cuando yo evalúo que, por ejemplo, en las compras existe un riesgo inherente y de control alto, implica que las cuentas a pagar pueden tener errores significativos, que los inventarios también, y entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es analizar en forma importante un muestreo de compras realizadas en el ejercicio, revisar documentación, imputación contable, verificación de realmente que las facturas recibidas tengan atrás una validez en cuanto a que la mercadería fue entregada, revisando el alta en inventarios, la empresa, y viendo también los recuentos físicos, que no tengan diferencias de inventario. O sea, va a tener toda una serie de implicancias en las cuales, como auditor, voy a tener que hacer un muestreo amplio, grande, de muchas partidas, y hacer una revisión exhaustiva. ¿Por qué? Porque parto de la base que acá puede haber errores y no hay buenos controles. Muy diferente al caso anterior, ¿verdad? Entonces, acá en el caso 2, como vemos, en el caso 2, alto riesgo inherente de control, aplicar pruebas sustantivas con un alcance amplio. ¿Qué quiere decir con un alcance amplio? Muestras más grandes, voy a tener que circularizar más proveedores, voy a tener que hacer pruebas de revisión de recuentos físicos o participación de recuentos físicos, tomándome muestras grandes y revisando las diferencias de inventario que puedan surgir de esos recuentos. Voy a tener que revisar de pronto también la evaluación. Pero básicamente, si en las compras hay riesgos importantes, voy a tener que hacer mucho hincapié en el recuento físico y en la circularización de proveedores. Ambas pruebas sustantivas. Ambas pruebas sustantivas para revisar existencia y validez de inventario, y lo mismo con las cuentas a pagar. Este es el peor de los casos, ¿verdad? Cuando tenemos esa situación. Así que en este caso el enfoque resultante es un enfoque sustantivo de amplio alcance, o de alcance amplio. Lo podemos resumir. El anterior era un enfoque de cumplimiento, de confianza en los controles. En este no hay ningún tipo de confianza en los controles, porque llegamos a la conclusión de que el control interno no es adecuado, no es correcto, o no es suficiente. Entonces no me vale la pena seleccionar un control para probarlo si a priori veo que no me parecen adecuados los controles o la forma en que la empresa implementa esos controles. El peor de los casos, acá, el cuadrante en donde el riesgo inherente y el riesgo de control es alto. Y de ahí paso al caso 3, que ahí me voy a la mejor de las situaciones, donde hay un bajo riesgo inherente y donde hay un bajo riesgo de control. Entonces acá estamos en lo opuesto al caso anterior. No hay mucho riesgo de que ocurran errores por el tipo de operación, y además hay un buen sistema de control interno. Entonces,
acá me voy a ir a un enfoque de confianza en los controles, y básicamente voy a acompañar luego con algún procedimiento analítico global, con pruebas sustantivas globales, ¿verdad? Pero muy reducidas. ¿Por qué? Bueno, a priori evalúo que no hay un riesgo alto de errores, y hay un buen control de la empresa de las compras, por ejemplo, que estamos hablando, ¿verdad? Y el tipo de compras que hace la empresa son a pocos proveedores, son siempre el mismo tipo de mercaderías, estoy haciendo supuestos, ¿verdad? Entonces llego a la conclusión que, además, esto en el plan de auditoría tengo que dejarlo asentado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido mi conclusión y en base a qué? Entonces, la probabilidad de ocurrencia de errores es remota, y por lo tanto voy a aplicar pruebas de cumplimiento de los controles, también más reducido que en el caso 1, pero voy a ir por las pruebas de confianza, de cumplimiento de los controles, y algún procedimiento analítico global que complemente. Y por último, en el caso 4, donde hay un riesgo de control alto, no hay buenos controles, pero a priori no hay mucha probabilidad de error, el riesgo inherente es bajo, pero los controles no son buenos, o sea que voy a ir también por un enfoque sustantivo, porque los controles no son buenos, pero no tengo que hacer un enfoque de amplio alcance, como veíamos en el caso 2, sino que voy a hacer un enfoque sustantivo, de menor alcance. Un enfoque sustantivo, pero de menor alcance. ¿Por qué de menor alcance? Porque la probabilidad de error no es muy significativa. No sé si les ha quedado claro, ¿tienen alguna duda? Esto es importante, son preguntas que pueden venir en las pruebas de revisión, de parciales o de exámenes, en relación a los enfoques de auditoría, cuáles son los 4 enfoques de auditoría resultantes de las diversas categorías de riesgo inherente y riesgo de control. O sea que le diría que dentro del material de estudio, como que tengan estas dos dos diapos, bien claras, o sea, repasadas, me refiero, y entendidas sobre todo, ¿no? Cuáles son los 4 enfoques resultantes del análisis del riesgo inherente y del riesgo de control, las 4 posibilidades, que está con el tema de jugar con lo que son las pruebas de confianza, las pruebas de controles, las pruebas de cumplimiento, y las pruebas sustantivas, de mayor o menor alcance. Un poco razonar. ¿Sí? En el caso 4, ¿debo tomar una muestra grande o chica? ¿En cuál? En el caso ¿Cómo? 4. En el caso 4. En el caso 4 tenés un alto riesgo de control, pero un mínimo riesgo inherente. Eso quiere decir que cuando es alto riesgo de control, los controles no son buenos, no vas a hacer pruebas de cumplimiento porque no hay controles adecuados para tus fines de auditora, ¿no? Ahora bien, como hay un mínimo riesgo inherente, la probabilidad de riesgo de error es baja. Entonces, las muestras van a ser chicas. ¿Por qué? Porque si bien no hay buenos controles, el riesgo no es alto de que ocurra algo. Tengo que hacer algo igual, porque hay algún riesgo. Pero voy a hacer un muestreo pequeño, ¿verdad? Y voy a, como dice ahí, no es necesario aplicar extensas pruebas. El no es necesario aplicar extensas pruebas se refiere a la cantidad de procedimientos que voy a aplicar y al tamaño de las muestras que voy a seleccionar para esas pruebas también. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta en relación a los enfoques? Bien, continuamos. Entonces, reitero, todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Todo el tema de riesgos es preguntable, ¿no? Bueno, el riesgo de detección, que es sobre el cual actúa el auditor, ¿verdad? Como estuvimos, también conversábamos un poco en el foro con Fabricio, ¿no? El riesgo de detección es el único que el auditor puede manejar, puede aumentar, puede disminuir, en base a lo que haga o deje de hacer. Y esto va a estar en función de la evaluación que haga de los otros 2 riesgos que ya están a priori, ¿verdad? Tanto el riesgo inherente como el riesgo de control, veíamos que los evalúa el auditor, pero existen a priori. O sea, el auditor se encuentra ya con un dato que es el riesgo inherente y los controles que la empresa tiene implementados. Los conoce, toma conocimiento, deja documentado cuáles son y analiza si son buenos
o no del todo buenos para poder prevenir o detectar errores, lo que conocemos como si el riesgo es alto o el riesgo es bajo. Entonces, el riesgo de detección, dice, está en función de la efectividad del procedimiento de auditoría elegido y de su aplicación. O sea, obviamente, puedo haber seleccionado un procedimiento que no sea del todo idóneo para lo que quiero, y ahí ya estoy fallando y asumiendo un riesgo, o sin embargo, habiendo elegido un procedimiento idóneo para el objetivo, lo aplico incorrectamente, o tomo una muestra muy pequeña, entonces ahí estoy asumiendo un riesgo por la aplicación del procedimiento. Nunca puede reducirse a cero, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque ya de partida, al hablar de muestras, estamos en un riesgo de muestreo, que implica que la conclusión que inferimos de la muestra, por ahí no se puede proyectar a la población de la misma manera, y nosotros asumimos de que sí. En principio tratamos de que sí sea así, si no sería imposible. La minimización depende. ¿Minimización de qué? Del riesgo de detección estamos hablando, ¿verdad? O sea, el riesgo que podemos actuar nosotros. Haciendo una adecuada planeación, asignando adecuadamente al equipo de trabajo, esto es, viendo lo que se necesita, ¿verdad? A veces pueden ser procedimientos que requieren mayor experiencia, mayor capacitación en la auditoría, se lo tenemos que asignar a personal o a integrantes del equipo de auditoría con más tiempo de trabajo en el campo de auditoría o más conocimiento en la carrera de los temas. En cambio, hay otras tareas que pueden ser más sencillas, más simples, y se las podemos asignar a personas de menor experiencia o menor trayectoria en la auditoría. La aplicación del escepticismo profesional, que ya hemos hablado, una adecuada supervisión y revisión del trabajo, eso es siempre clave, ¿verdad? Siempre que se delega trabajo, siempre que alguien delega trabajo debe hacer la supervisión y revisión adecuada, incluyendo, como veíamos en clases pasadas, al propio socio que va a firmar, que es el que más delega. Al delegar, tiene que aumentar su grado de supervisión y revisión del trabajo realizado, porque se delega el trabajo, pero no la responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, si se decide no supervisar menos o revisar menos, se está aumentando el riesgo de detección. Eso es lo que se establece en las NIAs. Para un nivel dado de riesgo de auditoría, el nivel aceptable del riesgo de detección tiene una relación inversa a la evaluación realizada del REM. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros asumimos que vamos a trabajar con un riesgo de auditoría, pongámosle que en términos estadísticos se manejan con porcentaje. Cuando aplicamos muestreo estadístico, que no es en todos los casos ni en todas las auditorías, pero se maneja un determinado riesgo. Queremos trabajar, pongámosle, con un riesgo de auditoría del 12%, que no supere el 12%. Entonces, ese riesgo de auditoría va a estar dado por el riesgo de error material, por el riesgo de detección. ¿Está bien? Entonces tenemos 12, es igual, pongámosle que evaluamos que el riesgo de error material es el 6%. Entonces, el riesgo de detección va a ser 2. 6 por 2, 12. Para el riesgo de auditoría, 12, y un REM de 6, el riesgo de detección es 2. Ahora, si el riesgo de error del REM, que era 6, lo bajamos a 3, entonces el riesgo, al bajar el REM, tenemos que aumentar el riesgo de detección. El riesgo de detección aumenta, ¿verdad?, a 6. O sea... Profe, la cuenta sería así. Si quisiéramos trabajar en el marco del 12... Ahí y está. si fuera riesgo de detección 6, bueno, el riesgo de detección por REM sería 6 por 2, 12. Si pasáramos el riesgo de detección al 4%, tendríamos que llevar el REM al 3%. O sea, para que quede clara lo que estoy haciendo. Exacto. Por eso ahí se habla de relación inversa. Porque si yo aumento un factor, el otro lo tengo que disminuir. Al aumentar un factor, el REM, el otro factor, el RDE, tiene que disminuir para que el resultado me siga dando lo mismo, que es el RA, el riesgo de auditoría. Por eso la afirmación, para un riesgo de auditoría dado, pongámosle 12, por decir algo,
si yo aumento el riesgo de error material, tengo que disminuir el RD. Y yo bajo el REM, tengo que aumentar el riesgo de detección. Es una relación inversa. Cuando uno aumenta, el otro disminuye para que me dé lo mismo resultado, ¿verdad? Los dos factores que determinan el producto, el RA, dado, porque nosotros fijamos un determinado riesgo de auditoría. Queremos trabajar y, digamos, el riesgo es la contracara de la seguridad. Entonces yo quiero obtener de mi auditoría una seguridad del 90%. Entonces me voy a permitir trabajar con un riesgo de auditoría del 10%, porque yo quiero tener una seguridad, un nivel de confianza del 90% en todo lo que haga. Entonces me puedo permitir un riesgo, pero nunca puedo ser cero. Si fuera cero tengo que ver todo. Entonces me permito un riesgo, pero pongámosle el riesgo, no quiero que supere el 10%. Entonces eso quiere decir que estoy trabajando con una seguridad en lo que hago del 90%, también es estadístico estoy hablando, ¿no? Entonces ese riesgo de auditoría, del 10, del 12, pongámosle, se va a conjugar por lo que yo, el valor que le asigne al REM, riesgo de error material, que está dado por el riesgo inherente, y el riesgo de control, que ese riesgo yo lo voy a determinar en base al conocimiento del negocio, ¿no? Que yo tenga, que yo vaya realizando, le voy a dar un valor. Le voy a determinar un valor, lo voy a justificar en base a mi conocimiento del negocio y a los controles que haya o deje de haber, y al tipo de operaciones que haga o no haga la empresa, o que tengan a priori mayor probabilidad de ocurrencia de errores. El REM me va a quedar como un dato, entonces lo único que me va a quedar para ajustar, si tengo que darle valores al REM en base a más o menos objetivamente de lo que yo releve y evalúe que hay en la empresa, y quiero trabajar con un riesgo, me queda el riesgo de detección. Entonces, cuanto más alto sea el riesgo de error material, necesito trabajar con un riesgo de detección más bajo. ¿Qué significa que tengo que trabajar con un riesgo de detección más bajo? Que necesito trabajar más, porque tengo que bajar el riesgo. ¿Y cómo lo bajas el riesgo? Y lo bajo haciendo más pruebas, tomando muestras más grandes. O sea, tengo que laburar más si tengo un riesgo de detección más chico. Ahora, si yo me permito trabajar con un riesgo de detección más alto, porque en definitiva el REM es más bajo, digamos, eso implica que hay buenos controles, que no hay tanta probabilidad de error, me puedo permitir un riesgo de detección más alto, eso me gana en eficiencia. Quiere decir que voy a poder seleccionar muestras más chicas, que voy a tener que hacer menos cantidad de pruebas para quedarme, digamos, no sé si tranquilo, pero satisfecho, sería la palabra, con lo realizado en función de la no ocurrencia de errores materiales sin ser descubiertos. Entonces, eso es lo que está atrás de esta transparencia, ¿no? de esta diapo. Que para un riesgo de auditoría dado, que el auditor se define, o sea, esto a nivel de las firmas está determinado en los manuales de auditoría, ¿verdad? En donde se establecen fórmulas en las cuales, sobre todo para el cálculo de muestreo estadístico, en donde se determina el tamaño de las muestras a revisar en función de los niveles de confianza con los que se trabaja y los niveles de materialidad, determina que cuanto más alto sea el riesgo de detección con lo que yo puedo trabajar, o sea, necesito un muestreo más chico. Es un juego un poco de palabras y si yo cuanto más aclaro parece que más mareo a veces, ¿no? Pero tienen que razonarlo por el lado de la ecuación de RA igual REM por RD, la relación inversa, como dice acá, que existe a mayor REM, menor RD. En definitiva, el REM lo determino en base a una evaluación objetiva de las operaciones que hace la empresa y del control que existe, y en base a eso determino cuál es el RD con el cual yo tengo que determinar mis procedimientos de auditoría. Y si yo necesariamente tengo que trabajar con un RD más bajo, quiere decir que necesito achicar el riesgo, porque ya a priori hay un riesgo alto, porque no hay buenos controles o porque las operaciones en sí mismas tienen mucho riesgo, pero tengo que aplicar procedimientos de auditoría idóneos, suficientes, con muestreos importantes, para, a partir de mis pruebas, asegurarme que no existen errores. Porque a priori, por lo que la empresa hace y el tipo de prueba y el tipo de operaciones que realiza, hay probabilidad que haya errores.
¿Sí? Hay que razonarlo un poquito, de repente Claro. no es tan fácil teóricamente de No, o comprender. sea, profe, perdón, primero. Sí, No, no, se no. entiende. No, la clave es esta, entender cuánta incidencia tiene un riesgo y otro, tomando en cuenta el nivel de riesgo de auditoría que yo estoy dispuesto a aceptar como empresa, pero también Exacto. entender la influencia que tienen uno y otro dentro de la empresa y entender bien que entre ambos se compensan. Si yo subiera uno, tengo que bajar el otro. Eso Exacto. significa un Acá en inconveniente. esto, pero RA, esta es la ecuación que tienen que tener en la cabeza. RA es igual a REM por RD. El riesgo de auditoría lo determina la firma auditora. Tu firma tiene una política que ya para los trabajos de auditoría trabaja con 10% de riesgo de auditoría. Está dado. Eso ya viene dado por la firma, por las políticas de la firma auditora. Todo esto el auditor esto no lo maneja. Entonces tiene que decir, bueno, para lograr el objetivo del 10% o del 12%, decíamos, voy a evaluar el riesgo de error material que existe en esta empresa. Y ahí analizo los controles y analizo el tipo de operaciones. Entonces determino un valor para este REM y me sale, por diferencia, el RD. Cuanto mayor evalúe el riesgo de error material, me dé más alto, voy a tener que trabajar con un RD más bajo. No tengo más remedio que bajar el RD. Si yo evalúo que hay un REM alto, el RD va a tener que ser bajo. Y el riesgo de detección bajo implica que yo voy a tener que hacer muchas pruebas y muestras muy grandes para tratar de bajar el riesgo de que existan errores. Por el contrario, si yo me permito trabajar con un riesgo de detección alto, porque el REM es bajo, entonces quiere decir que voy a tener que elaborar mucho menos. Voy a tener que trabajar mucho menos y hacer muestreos más chicos y ahí me aumenta el riesgo. Si yo hago muestras más chicas y trabajo menos, laburo menos, tengo mayor riesgo de no encontrar errores. Pero eso es válido y lo puedo justificar y está, digamos, amparado por las normas de auditoría. Si yo, para un riesgo de auditoría dado, he evaluado que hay un riesgo de error material bajo. Si yo he evaluado y puedo justificar que hay un riesgo de error material bajo, puedo elaborar menos o poco, porque me puedo aceptar trabajar con un riesgo de detección alto y logro sin desmedro de lo que es el riesgo de auditoría básico. Claro. O sea, se entrevera un poco, pero se entiende. Lo más importante. Hay que pensarlo. No, o sea, es complicado, pero al final se entiende. Sí, 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 sí. Porque el laburo nuestro de auditores va a depender de este RD. Si yo tengo que bajarlo, tengo que elaborar mucho. Si yo digo, hablando en términos muy coloquiales, ¿no? Si yo necesito, me veo obligado a reducirlo, tengo que hacer mucho, tengo que elaborar mucho. Si yo me permito, pero no es tampoco que, bueno, pero entonces ¿para qué te vas a meter en un problema? Aumentar el riesgo de detección y listo, pero de repente no puedo, porque como ya tengo determinado el riesgo de error material, si aumento mucho el RD, me paso del 10%, del 12% que me admito. No lo puedo aumentar hasta donde a mí me dé la gana. Estoy acotado al riesgo de auditoría global, que es un 10, que es un 12. Yo no puedo trabajar con riesgo de auditoría del 50%. Es una barbaridad. Eso sí no me lo permiten las normas. Claro, se entiende. Perdone Para que tengan una idea, más o menos los riesgos de auditoría en los manuales de las firmas internacionales andan en eso, ¿verdad? En un 10, 15 máximo, ¿verdad? No más allá de eso, esos riesgos de auditoría. Que esos porcentajes juegan sobre todo en el muestreo estadístico, ¿verdad? Porque a esto nosotros digamos, acá después vamos a ver un ejemplo de muestreo estadístico, en el cual después cuando vemos el tema muestreo puede quedar esto un poquito más claro. Pues esto va acompañado de ciertos valores porcentuales que se le va asignando, ¿verdad?, al riesgo inherente y al riesgo de control en función de su evaluación y que está determinado por los manuales de la firma. Pero acá, más allá de eso, conceptualmente, lo que importa es que a mayor riesgo de control y mayor riesgo inherente, decíamos que era el peor de los casos, pero yo tengo que hacer un enfoque de sustantivo de amplio alcance. Eso implica que me veo obligado a reducir el RD. Entendido, profe. Vamos a seguir jugando con esto, pero les pido que ustedes
porque yo lo puedo explicar para adelante y para atrás, pero está bueno que ustedes lo puedan leer, y de repente podemos generar algo en el foro también de preguntas, respuestas y comentarios para aclarar. ¿Tá? Yo les voy a mandar alguna cosita en el foro para complementar a esto para que se entienda. Y ustedes me hacen los comentarios ahí también. Ok, entendido. Para que darles oportunidad, porque vieron que a veces también uno tiene que decantar, ¿no?, las cosas. Así que les pido que esta diapo la terminemos de charlar y de asegurarnos de su validez y de su comprensión a través del foro, pero que la lean y la refieran a los enfoques y a lo que estuvimos viendo, de lo que es el riesgo de auditoría. Que también es pregunta muchas veces, y está bueno no solo que lo puedan repetir como logros, o que eso lo podemos repetir todos como logros, hasta yo puedo repetir como un logro esto que dice acá, pero si no lo entiendo bien, no vale de nada, digamos, ¿no? ¿Y qué trascendencia tiene, ¿no?, desde el punto de vista del trabajo del auditor? Bueno, y hasta ahí es la cuestión de riesgo, ¿sí? Ahora vamos a empezar, a partir de esta diapo, lo que es el proceso de una auditoría, ¿verdad? Decíamos que el auditor trabaja en base a una metodología que establece un procedimiento para lograr llevar a cabo una auditoría confiable, ¿no?, que está previsto por las NIAS, por las normas internacionales de auditoría. Y básicamente acá se describen 4 grandes etapas. Una primera etapa que es la del planeamiento inicial. Segunda etapa, relevamiento y evaluación primaria o preliminar del control interno. Estas 2 etapas son las que se hacen al principio cuando se empieza un trabajo de auditoría. En la primera auditoría lleva muchísimas horas esto, tanto el planeamiento como el relevamiento de los controles. En las subsiguientes, en auditorías recurrentes, se hace una actualización, ¿verdad? Se ve qué cosas pueden haber cambiado y es una actualización, ya lleva menos tiempo, pero sí lleva muchas horas en los primeros trabajos, en las primeras auditorías. Después viene la etapa de ejecución, en donde se va a aplicar las pruebas, los procedimientos de auditoría, obtener la evidencia y sacar las conclusiones de los errores o no que puedan existir. Y la última etapa, la cuarta y última, son la aplicación de tareas de finalización del trabajo, las conclusiones finales y la emisión de la opinión, del dictamen o del informe de auditoría. Esas son las 4 etapas. Entonces vamos a arrancar primero a ver el planeamiento inicial. En el planeamiento inicial tenemos 10 subetapas. Yo acá voy a ir mencionándoles las cosas más relevantes de cada caso, y ustedes tienen el detalle de en qué actividades se desarrollan en cada una de estas 10 subetapas. Porque puede ser un poco pesado si yo me pongo a leer exhaustivamente cada una. Yo les voy a hacer un comentario de las principales, ustedes tienen todo el resto para ver el punteo y para leerlo, ¿sí? Entonces, vieron que todo arranca por el conocimiento del negocio. Lo primero que tengo que hacer es conocer el negocio. Esto implica reunirnos con los responsables de la empresa, con los gerentes, y no solo el negocio en el que está, la rama industrial, la rama del sector de la economía en la que se desenvuelve, que también lo es, el conocimiento del negocio, sino cómo la empresa gestiona su modelo de negocio, cuáles son sus objetivos principales, y bueno, cómo desarrolla sus operaciones, ¿verdad? Cuál es su estructura organizacional, sus departamentos principales, compras, ventas, finanzas, administración, producción, lo que fuera, ¿verdad? Investigación. Tomar conocimiento entonces de cuáles son las actividades a distintas áreas y de los estados financieros de la entidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro del conocimiento del negocio, cuáles son la rama de actividad, los competidores, el volumen de las operaciones y las características, la estructura organizacional, un organigrama, ¿verdad? Cómo la empresa está organizada, cuáles son las principales políticas contables, los principales ciclos operativos, compras, ventas, pagos, cobranzas, sueldos o personal. Una visión general del control interno y de la importancia que le asigna la gerencia a esos controles.
Bueno, la relevancia obviamente que viene dada porque comprender el negocio nos va a ayudar a evaluar bien los riesgos que hablábamos anteriormente, ¿no? Cuáles son los riesgos inherentes y de control, y por lo tanto nos va a permitir planificar la auditoría correctamente y aplicar en forma eficaz y eficiente las pruebas de auditoría. Bueno, acá tienen cosas importantes, como considerar los riesgos del negocio, riesgos inherentes y de control, evaluar evidencia de auditoría, estimaciones contables, las áreas que requieran habilidades especiales, circunstancias inusuales, información contradictoria o conflictiva que surja y que hay que aclarar, o qué está sucediendo, etcétera, etcétera. También incluye el contexto económico general, ¿verdad? Conocer el negocio significa conocer cómo está la industria, cómo está el ramo de actividad en el cual se desarrolla la empresa, que afecta al giro del negocio, el mercado, la competencia, el ciclo en el que se encuentra, si la empresa tiene zafras o temporadas o no, la tecnología que se aplica, si hay obsolescencia, si hay cambios bruscos o no, depende, ya es muy, muy diverso y depende del tipo de negocio en el que estemos, digamos, trabajando, ¿no? El marco regulatorio, que existe, leyes, reglamentaciones, entes regulatorios, un control que puedan regular la actividad y a las cuales hay que rendirles cuenta, etc. El tema de la propiedad, gobierno y administración, ¿verdad? Debemos conocer los estatutos, debemos conocer el tipo de sociedad, es una sociedad anónima, es otro tipo de sociedad, quiénes son los propietarios, los accionistas principales, quién desarrolla la administración, cómo está compuesto el directorio, quiénes son los directores, cuáles son las perspectivas financieras y el negocio, la legislación que de repente regula el área de actividad en la que se encuentra la empresa. Todo eso forma parte del conocimiento del negocio. En lo que tiene que ver con la propiedad, gobierno y administración, aparte de la naturaleza jurídica, sociedad anónima, responsabilidad limitada, es una cooperativa, es una sucursal en el Uruguay, una empresa en el exterior. Debemos conocer quiénes son los dueños o los beneficiarios principales de la actividad y si existen partes relacionadas, cómo está la estructura de capital, quiénes son los accionistas mayoritarios, por ejemplo. En los estatutos, decíamos, ¿verdad? Las disposiciones estatutarias relevantes. En los estatutos se prevé quiénes representan a la entidad, quiénes son los responsables por los estados financieros, o qué se requiere para tomar determinadas decisiones dentro de la empresa, conocer los objetivos y planes estratégicos, fuentes y formas de financiamiento, existencia de una auditoría interna, la actitud que se tenga por parte de la empresa hacia el control interno. O sea, es un punteo, ¿verdad?, de un montón de elementos que tienen que ver con la propiedad, gobierno y administración, de las cuales vamos a ir recabando información en toda esta etapa de planeación inicial, de planificación inicial, como forma de ir conociendo el negocio. Y lo vamos a ir dejando documentado, ¿verdad?, en archivo para que se pueda acceder luego, más adelante, por cualquier integrante del equipo de trabajo de auditoría y pueda, leyendo lo que hemos ido conociendo y dejando documentado. Bueno, vamos a tener copia de los estatutos, vamos a tener copia del organigrama de la empresa, los nombres, de los principales gerentes y directores y accionistas. Todo eso va a quedar documentado en una carpeta, en un file, en un archivo, en un directorio, en donde vamos a tener todos los datos vinculados a la propiedad, gobierno y administración que forman parte del conocimiento del negocio inicial. Son muchas cosas, por eso les decía yo que al principio, en la primera auditoría, lleva muchas horas. Por supuesto que al segundo, al tercer año, esto va a ser actualizado y nada más, con lo cual las horas se van a minimizar para las siguientes auditorías. Algunos aspectos vinculados al negocio importante, la naturaleza de los negocios, que nos va a permitir evaluar el riesgo inherente acá, la localización de instalaciones, si trabaja en un único local o tiene además otras sucursales en el país o en el exterior,
la cantidad de empleados que maneja la empresa, esta también es una información importante, los mercados, los productos, principales proveedores, los inventarios, qué tipo de inventarios tiene, en qué lugares, si están concentrados o por el contrario están distribuidos en polos logísticos o lo que fuera, si existen franquicias, licencias, patentes, que eso tiene también una implicancia contable, porque hay una forma de reconocimiento, medición y exposición en los estados financieros de estos elementos, que está claramente definido por las normas contables. Los gastos importantes, si existen actividades de investigación y desarrollo, legislación y reglamentos que afecten al negocio, sistemas de información, estructura de deuda. ¿No? O sea, se los leo rápido porque son un montón de elementos, que de cada uno de ellos se puede hablar un montón, pero es como un punteo de cosas a tener en cuenta cuando estamos haciendo el conocimiento del negocio y lo vamos refiriendo a distintos puntos, qué elementos son los que deberíamos tener información para aportar en relación a la misma. Profe, básicamente, para dejar en claro, o sea, estamos hablando de todos los detalles clave de la organización, aquellos que puedan incidir más o menos, quién dirige, la forma de dirección, y además del plan de organización, cuál es la cabeza, cómo se distribuye, quién toma las decisiones y, lo más importante, a nivel económico y financiero, y ver qué políticas se emplea. O sea, conocer de pie a cabeza todo lo que implica la organización y sus movimientos. Tenés que meterte de lleno. Retórico. Claro. Tenés que meterte de lleno y conocer. Si, bueno, esta empresa yo la entiendo. O sea, entiendo lo que hace, qué es lo que hace, cómo lo hace, para quién, cómo está organizada, qué tipo de entidad es, una sociedad anónima, el marco regulatorio y legal y fiscal que la regula. Entonces todo eso lo voy dejando asentado en mis papeles de trabajo, como conocimiento del negocio, digamos, porque esto lo hace un equipo de trabajo. Tú sos el auditor principal, pero aparte tenés 2, 3, 4 personas que conforman el equipo de trabajo y que, bueno, una vez que han sido contratados para hacer la auditoría, bueno, vamos, coordinamos y desembarcamos en la empresa, empezamos a tener reuniones. Empezamos a tener reuniones. ¿Con quién? Bueno, pedimos la reunión con el director, con los directores principales de la empresa. Por ahí te dan corte, por ahí no te dan corte. Pero si los directores no pueden, o no tienen tiempo, no están con posibilidades, bueno, por lo menos con los gerentes general y gerentes de área, sin duda, esos te tienen que atender sí o sí, y siempre te atienden. Entonces, con cada uno de ellos, más allá que pidas y te reúnas con los directores y tengas la posibilidad de hacerlo, con la gente que está empapada en la operativa, vas hablando con el gerente de marketing, comercial, todos los aspectos vinculados a su área, y ahí conoces los clientes, el mercado, los productos, te reunís con los gerentes administrativos financieros, ahí conoces el endeudamiento, conoces las políticas de financiamiento, la fijación de precios, digamos, un montón de elementos, el área contable o de información, o el modelo de información, programas que se utilizan desde el punto de vista contable. Te reunís con el área de compras, y es todo el área de proveedores, de stocks. Si no ves compras, lo ves con los encargados de inventarios o de logística que pueda tener la empresa. Y ahí vas conformando un legajo de información donde lo categorizás en función de que sea un conocimiento del negocio vinculado a financiamiento, vinculado a propiedad y aspectos legales, relacionado a contratos, ¿sí? Porque ahí vamos a pedir estatutos, vamos a pedir organigramas, vamos a pedir también contratos importantes que la empresa pueda tener firmados con terceros que afecten la operativa, fotocopia de todos esos contratos para estudiarlos, ¿no? De repente la empresa tiene algún proyecto de inversión aprobado, que le concede exoneraciones fiscales. Bueno, eso también vamos a pedir copias y vamos a estudiarlo y vamos a ver en qué consisten. Vamos a ver si la empresa está amparada en algún beneficio fiscal particular, cuáles son sus obligaciones, es agente de retención,
de IRPF, de IRNR, o de fuera. O sea, tenemos un montón de cosas que en función del tipo de empresa vamos a, es decir, por sentido común y por conocimiento que podamos tener también de otras empresas similares, o de las ramas del negocio, vamos a hacer hincapié en obtener, en base a las entrevistas también, una serie de información que nos ayude a poder sentirnos con conocimiento de causa de la empresa, ¿verdad? De lo que hace, dónde lo hace, en qué mercado y para quién lo hace. Entonces, no sé, si vamos a hacer, por ejemplo, la auditoría de un laboratorio que se dedica a la elaboración de productos veterinarios, bueno, ahí nos tenemos que posicionar y ver, bueno, quiénes son los clientes y cuáles son los productos principales. Bueno, los productos principales son medicamentos, inyecciones y remedios para ser comercializados a través de las principales veterinarias de todo el país. Así que los clientes son, el laboratorio produce, importa y produce determinados productos. Bueno, entonces ahí decimos cuáles son los principales productos, pedimos cuáles son los productos y el porcentaje de participación en las ventas de esos productos. Entonces ya sabemos que es el producto tal y cual, el que más se vende. Bueno, y se importa, se produce localmente, cómo se produce, con qué insumo, a quién se le importa, quién es el proveedor del exterior, cuáles son los márgenes. O sea, como que nos vamos generando preguntas a medida que vamos obteniendo mayores datos y completamos un poco ese conocimiento de qué vende, a quién lo vende, cómo lo vende, de dónde lo trae, cómo lo estoquea, ¿verdad? Cuáles son las principales políticas, y eso es todo un proceso, ¿no? Eso no es una cuestión de un par de días. Eso lo vamos obteniendo a medida que vamos varias semanas concurriendo a la empresa, teniendo estas entrevistas, leyendo materiales que la empresa nos pueda ir acercando, nosotros solicitándole, y que está vinculado a, entonces, todos estos aspectos de lo que hace la empresa, del negocio, y de para quién lo hace, ¿verdad? Y cómo lo hace, cuál es el modelo de gestión que tiene la propia empresa. Eso entonces sería lo central acá, ¿no? Que, digamos, tiene muchos aspectos a considerar, ¿no? Profe, me tengo que desconectar. Dale, Hasta luego. Dale, Luciana, ya te vi, te pongo asistencia, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Bueno, ¿de dónde obtenemos la información, no? Porque está muy lindo todo esto, pero ¿de dónde obtenemos la información? Bueno, y un poco lo estuvimos viendo, pero acá tenemos las distintas fuentes. Experiencia previa con la entidad y su industria. Bueno, si ya fuimos auditores de otro laboratorio, bueno, vamos a tener, evidentemente, mucho camino ganado, ¿no? Pero no necesariamente. Si muchas veces pasa que, incluso es cómico, porque a veces ha sucedido, ¿no? Que hay un llamado para hacer auditorías y dentro de los requisitos que se le solicitan a los auditores es experiencia previa en el área. Entonces acá tenemos empresas como, no es una crítica, no es, experiencia, por ejemplo, para hacer auditoría de empresas eléctricas de generación y distribución de energía eléctrica en Uruguay, es la auditoría de UTE. Y hay una sola empresa, o sea, si no fuiste el auditor de UTE, no podés tener esa experiencia a nivel de local, ¿no? Entonces, bueno, eso se subsana porque muchas veces las empresas son filiales, o son, mejor dicho, no filiales, sino que tienen vínculos con empresas externas de auditoría de otros países. Entonces, si bien, bueno, no se tiene experiencia en la empresa local, por ejemplo, en hacer de la auditoría UTE, pero sí hay una empresa del grupo, auditor, que en otro país, no sé, en Chile, en Argentina, donde fuera, hizo auditorías de ese estilo. Entonces se presentan con la asociación de esa filial o asociada, mejor dicho, en otro país, que sí tiene la experiencia para poder realizar la auditoría, para poder calificar como auditor, ¿no? Entonces es a veces muy importante la experiencia previa y se requiere, pero no necesariamente, ¿verdad? En la mayoría de los casos los auditores tienen que tomar conocimiento del negocio por primera vez en algún momento y bueno, y se requiere
mayor trabajo en esto que estábamos hablando. Si tenemos experiencia previa, es un factor importante a favor, pero no es necesario. Entrevista con personal de la entidad, clave, fundamental, tener personas con las cuales poder hablar y recabar información y que nos guíen con quién o de dónde obtener esa información. Si existe, no en todos los casos hay, pero si hay auditoría interna, también es importante reuniones con los auditores internos y pedir informes de la auditoría interna, sobre todo en aspectos de las operaciones y del control interno. Si la empresa ya ha tenido otros auditores o los asesores legales, también ver los informes de los auditores o informes de los asesores legales o mantener reuniones. Publicaciones relacionadas con la industria, ¿verdad? Siempre hay publicaciones económicas de expertos que hagan referencia a la industria. Entonces, esos informes también pueden sernos útiles para entender y conocer más la actividad en la que está inmersa la empresa. En relación a la legislación y los reglamentos que afectan en forma importante a la entidad. Acá, bueno, en función de la naturaleza de la empresa, el tipo de negocio que realiza, tenemos distintas leyes que regulan el funcionamiento de las sociedades o que reglamentan la actividad económica que realiza la empresa y donde puede haber entes reguladores. Como hay entes reguladores en el sistema financiero, el Banco Central, en la salud, el Ministerio de Salud Pública, o unidades de control del área que no me sale el nombre ahora, del área de las comunicaciones, y en otras áreas hay entes reguladores, ¿verdad? Bueno, estudiar esa legislación, esos reglamentos. Podemos necesitar también tener digamos, el asesoramiento legal de algún experto en algún área, visitas a los locales de la entidad, eso también es importante, las visitas, si hay planta industrial, recorrerla con el jefe, con el gerente, o sectores comerciales, para ver cómo está el inventario, cómo se mantiene, en qué lugares físicos, con qué controles, y lectura de documentos emitidos por la entidad. Todos aquellos documentos, bueno, por ejemplo, si la empresa tuviera manuales de procedimientos o políticas que están por escrito, vamos a recabar copia de esos documentos para tener en nuestros papeles de trabajo y nos van a guiar también en relación a la empresa. O sea que esta primera parte de conocimiento del negocio, que es por la cual arrancamos, es muy vasta y tiene muchos aspectos. Estuvimos viendo en relación a la propiedad, de quién es el dueño, quiénes son los administradores, el contexto en que se desenvuelve la empresa, la organización adoptada, los principales ciclos operativos. Y una cosa importante para comentarles es que lo que hacemos es normalmente dividir a la empresa en ciclos operativos. Entonces, nos decimos, bueno, tú te encargas de relevar y tomar conocimiento de toda el área de compras, otro se encarga de relevar el área de ventas, otro se encarga de relevar el área de finanzas. Entonces, como que nos vamos repartiendo el trabajo para poder avanzar más rápido y lograr una mayor especialización y profundizar mejor en cada aspecto, ¿verdad? Y luego se comparte toda la información, porque ahí vamos a generar documentos narrativos de las entrevistas, de los comentarios, de los documentos que hayamos recabado, y eso va a quedar en un file de trabajo, un archivo de trabajo, en un directorio, una carpeta que denominamos carpeta permanente, porque la vamos a usar en la auditoría actual, corriente, pero en las sucesivas auditorías que vayamos a realizar a esta empresa. Ese material es un material útil para varios años, en donde, como decíamos, lo que se va a ir haciendo es actualizándolo en los siguientes años. La segunda actividad que hacemos de las primeras, conjuntamente con el conocimiento del negocio, a medida que vamos avanzando, es lo que conocemos como la RAP, la revisión analítica preliminar.
El objetivo que tiene esta revisión analítica preliminar es, como dice ahí, lo leemos textual, identificar puntos relevantes con potencial impacto en los estados financieros, en el examen de auditoría o en el dictamen, elementos claves para elaborar el plan de auditoría. Consiste en comparar información contable y extracontable actual con información similar de periodos anteriores, con presupuestos o eventualmente información de empresas similares. Lo más común es tomar la última información contable, estado de situación, estado de resultados actual, y compararlo con el estado de situación y de resultados del año anterior. Entonces hacemos un comparativo, rubro a rubro, de los estados financieros principales, situación y resultados, y evaluamos la variación cuantitativa y porcentual que han tenido los distintos rubros y los distintos capítulos de los estados financieros y de resultados del ejercicio. Eso, acompañado del conocimiento del negocio que hemos podido recabar, nos va a permitir identificar si existen variaciones que no son esperadas, que no están dentro de nuestra expectativa, en base al conocimiento del negocio recabado. Entonces, por ejemplo, si nos han dicho que las ventas se han mantenido estables y que no han habido grandes cambios, pero hacemos el comparativo y determinamos que las ventas bajaron un 20%, bueno, hay algo que no nos cierra. Nos han dicho que las ventas se han mantenido y, sin embargo, comparando las cifras, vemos que las ventas se han reducido significativamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que están mal las ventas? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Pero sí indica que hay un factor que no cumple con las expectativas previas, la variación que hemos identificado, que tenemos que volver a preguntar por qué y saber qué sucede, qué pasó, por qué encontramos que las ventas bajaron un 20%, si a nosotros en las reuniones mantenidas nos habían dicho que las ventas estaban constantes. Entonces ahí se indagará y se verá, puede ocurrir que exista algún error, que esté bajando las ventas, que hay que corregirlo, o puede ser que la información que nos hayan dado no haya sido la correcta. Bueno, pero habrá que trabajar. Entonces lo que se busca con la revisión analítica preliminar es eso, es identificar variaciones o situaciones que eventualmente pueden estar reflejando un error. No podemos con certeza decir que existe un error, pero sí que hay una discrepancia, hay un conflicto de información entre la información y la variación. Esto es muy sencillo, nos dice que las ventas se mantienen y bajan. Bueno, ahí hay un conflicto, ahí hay una variación no esperada. No esperábamos ver que las ventas estuvieran por debajo del año pasado. Hay que investigar qué pasó, por qué. Preguntar, revisar cómo fue la composición de las ventas del año pasado, cómo fue la composición de las ventas de este año, y por ahí nos encontramos que los productos se vendieron más o menos en las mismas cantidades, pero se lanzó una promoción que implicó un descuento importante en un producto, y eso hace que hayan bajado las ventas tanto de un año en relación al otro, y se había omitido darnos ese dato. Bueno, ahí estaría explicada la variación. Bueno, cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacemos entonces, comparar información similar con periodos anteriores. Y como dice, ¿hay coherencia o se debe profundizar? ¿Verdad? Por ahí, si las ventas daban lo mismo, es coherente, ¿no? Si, bueno, las ventas son similares, nos habían dicho que no habían variado las ventas, que no haya habido variaciones es adecuado al conocimiento del negocio. O si, como veíamos, se debía profundizar y buscar la explicación a una variación que a priori no está explicada. En eso consiste la revisión analítica preliminar. Y sobre esto vamos a ver práctico. Sobre el concepto de revisión analítica preliminar vamos a ver práctico. Porque es sumamente importante, porque además cuando hacemos la revisión analítica preliminar, no solo nos aporta en relación a esto que estamos viendo, identificar situaciones potencialmente erróneas, sino que además nos da un conocimiento de los principales números de la empresa, de cómo está el activo, cuál es el peso relativo que tiene dentro del activo los capítulos,
el efectivo y equivalente, los inventarios, las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo, el peso relativo de cada área. Acá son importantes los activos fijos, o son importantes los inventarios, o las cuentas a cobrar, o todo lo que estoy diciendo, o acá no es importante de repente los inventarios, pero sí es importante las cuentas a cobrar. Entonces nos va dando también una idea de las áreas significativas que implican un mayor riesgo para el auditor. Pero fundamentalmente entonces esta revisión analítica preliminar la hacemos con estados preliminares también, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros esto lo hacemos en la etapa esta de planeación, en donde muchas veces aún no está cerrado el ejercicio por parte de la empresa, el balance no está cerrado. Entonces cuando pedimos el último balance, para hacer el comparativo con el año anterior, nos va a decir, no, pero mira que no está cerrado. Bueno, dame hasta el último mes que tenga cerrado. Entonces de pronto nos dicen, bueno, mira, tengo cerrado los 10 primeros meses, ¿sí? Todavía octubre, pongámosle que cierra diciembre. Los otros 2 meses, noviembre y diciembre, todavía están en proceso. Entonces me veo en la necesidad de comparar la información a octubre de este año con la información a diciembre del año pasado. Entonces el estado de situación, no tengo problemas, porque son saldos a una determinada fecha, está bien, son 10 meses, no son 12, pero es lo mismo. Pero cuando voy a ver los resultados tengo que tener cuidado. Pues no es lo mismo la información de las ventas a diciembre, 12 meses del año pasado, con la información a octubre, 10 meses de este año. Los periodos cambian y cambia la cifra. Entonces tengo que proyectar los 10 meses a 12 para poder anualizar la información y ser comparativa con el año anterior. Tengo que tener cuidado en los resultados con el periodo de la información. ¿Ah? Por esa situación, porque estoy en una etapa de planeación donde no necesariamente la empresa tenga obligación de ya tener cerrados los estados financieros. Los estados financieros, de repente los tienen entre un mes o 2 terminados. Pero yo ya estoy trabajando hoy, porque tengo que empezar antes con esto, que es lo que me va a permitir planificar y hacer mi trabajo. Entonces no voy a esperar a que la empresa cierre para empezar con mi etapa de planificación preliminar. Así que bueno, tenemos que tener entonces cuidado con el momento en el cual estamos haciendo el comparativo, la última información actual con la que contamos. Y la necesidad de proyectar. Si no hay zafra, si no hay nada particular, bueno, la proyección es muy simple. Si tengo los 10 primeros meses cerrados, divido entre 10 y por 12. Divido por 1,20 las ventas, los costos, los sueldos, los honorarios, y proyecto, ¿verdad? Anualizo las distintas cifras para compararlas con el periodo anterior. Pero tenemos que tener cuidado si la empresa tiene zafras. Porque si la empresa tiene zafras, no se puede proyectar simplemente en forma lineal las cuentas de resultados. Entonces tenemos que ver las ventas, en caso de que haya zafra, cómo impacta en la anualización que hagamos de los rubros. Eso lo vamos a ver un poco en algún caso práctico, donde de repente no es tan sencillo como decir, bueno, divido entre 10 y multiplico por 12. Porque de repente si en esos 10 meses hay zafras, y los 2 meses que faltan no son meses de zafra, bueno, dentro de los 10 meses ya, que ya incluye la cifra, hay un volumen mucho más alto que no se puede proyectar a 2 meses siguientes, porque va a ser menor la venta. Entonces tengo que ver cómo influye la zafra y cómo puedo proyectar los 2 meses siguientes, en base a qué factores. ¿Ah? Eso como algunos elementos a ser tenidos en cuenta. Antes de pasar al punto 3, la subetapa 3 de planificación, que es la identificación de afirmaciones de los estados contables, les quiero mostrar un poquito otra cosa, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, que tiene que ver con los prácticos. Vamos a compartir. Vamos a compartir acá. Acá estoy en el curso, ¿sí? Entonces tenemos el práctico. La clase que viene vamos a hacer estos ejercicios que están acá. Ejercicios prácticos, unidad temática 1. ¿Sí? Así que les pido para la clase que viene que los bajen, que los tengan abiertos, porque vamos a trabajar sobre la letra. Si bien yo les voy a compartir la letra,
está bueno que ustedes lo tengan a mano y que estén preparados para tomar notas también de las funciones que vayamos compartiendo durante la clase, ¿sí? Vamos a partir por estos ejercicios prácticos de unidad temática 1, básicamente sobre planificación y enfoques de auditoría, y después sobre revisión analítica preliminar, que acá vamos a tener un caso que es el de Revix, que acá tenemos una planilla que nos va a ayudar en Excel a completar. Y después vamos a hacer también el ejercicio 3, este PDF acá. Eso no lo vamos a hacer todo en la clase que viene, ¿no? Lo vamos a tomar las 2 siguientes clases y vamos a completar estos 3. Ejercicios prácticos, unidad temática 1, con el anexo del ejercicio Revix, y el ejercicio 3, de revisión analítica preliminar de Garden S.A. Después vamos a ver más adelante otros ejercicios. Pero los 3 primeros archivos son los que ustedes deberían ir bajando y teniendo a mano para la clase que viene, ¿tá? Para poder seguir mejor la clase y tomar notas y demás. Así que bueno, que vamos a ver entonces un poquito de práctico la clase que viene. Voy a tomar nota de las asistencias para no olvidarme. Denme un segundito que acá los tengo a todos. Por ahí es que pasa el tema de la revisión analítica preliminar. Y vamos a tomarnos unos minutos que nos quedan todavía de clase para avanzar entonces un poquito más en relación a la tercera subetapa 3, dentro de la etapa de planeación, para lo cual voy a seguir compartiendo el material. Esto de identificar las afirmaciones de los estados contables, bueno, es cuando estamos haciendo la revisión analítica preliminar, como decíamos, ver el peso relativo que tienen los estados financieros. Entonces nos vamos a encontrar de repente, bueno, que la empresa tiene determinados saldos importantes de deudores plus, cuentas a cobrar. Bueno, esas afirmaciones implican que existen cuentas por cobrar, que esos deudores son deudores de la empresa, que esas cifras son cifras que la empresa pretende poder cobrar, que los deudores deberían estar adecuadamente previsionados, aquellos que tuvieran dificultad de cobro, que son por transacciones reales, y que esos deudores son los que existen y no hay más, omitidos en los estados financieros. O sea, como que hay una serie de afirmaciones de existencia, de validez, que están implícitas en todos los estados financieros y en lo que llamamos afirmaciones, que son los saldos de las cuentas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a identificar esos rubros y esos capítulos. Y vamos a evaluar la importancia relativa de las afirmaciones, ¿no? Como decíamos. Vamos a, para ello, determinar, usando el criterio profesional, el conocimiento del negocio, partidas de poca importancia que de pronto podrían llegar a no ser examinadas. De repente tenemos, no sé, otras cuentas por cobrar, en donde hay saldos muy menores, o hay saldos de disponibilidades en caja, que básicamente son fondos fijos, pero muy chicos. Entonces, como no representan cifras importantes y de peso relativo en los estados financieros, vamos a decir, bueno, no vamos a hacer arquivos de fondos fijos y de pronto en otras cuentas por cobrar, simplemente vamos a recabar la composición del rubro, de tales rubros de anticipos o de adelantos recibidos, pero no vamos a hacer un trabajo importante porque los saldos son mínimos. Así que eso va a implicar entonces también ese tipo de conclusiones. Después, la definición de objetivos por rubro, ¿no? Implica también el punto 5 de la etapa de planificación. Entonces, como dice, se va a ver, por ejemplo, el rubro inventarios, el rubro mercaderías, dentro del capítulo inventarios, y vamos a determinar ciertos objetivos de auditoría y procedimientos de auditoría que necesitamos aplicar para cumplir con esos objetivos. Y ahí los tenemos, los objetivos de auditoría, ¿verdad? Existencia, que las mercaderías existan. Procedimiento de auditoría vinculado, recuento físico. Propiedad,
que la mercadería sea, el titular de esa mercadería sea la empresa. ¿Qué procedimiento de auditoría podemos aplicar para asegurarnos de la propiedad? Examinar facturas de compras y ver que estén extendidas a nombre de la empresa con la razón social, el RUT, la dirección, con todos los aspectos vinculados a la identificación clara de quien adquirió esa mercadería. Integridad. ¿A qué refiere el objetivo de integridad? Que no exista otra mercadería que se omita contabilizar. O sea, que la mercadería sea toda la que hay y no exista otra que esté ausente, de ser expuesta en los estados financieros. Bueno, y ese objetivo, ¿qué procedimiento de auditoría nos ayuda? Bueno, ahí el recuento físico nos puede ser de ayuda, pues hacemos un inventario y luego vamos a chequear que esos inventarios estén contabilizados, partimos de lo que existe y vamos a ver que está registrado. Entonces eso nos valida de que lo que contamos estaba. No, por lo menos para una muestra hemos validado la integridad de los inventarios. Exactitud matemática tiene que ver con el correcto cálculo de precio por cantidad, descuentos, menos descuentos, etc. Entonces, bueno, eso será a través de un muestreo de facturas y la revisión de los cálculos aritméticos correspondientes de precio por cantidad y menos descuentos, bonificaciones, etc. La evaluación de las mercaderías, el objetivo de evaluación. Tenemos que chequear que no solo exista y sea propietario de la mercadería, sino que las existencias estén bien evaluadas. Para eso vamos a tener que ver qué significa la evaluación, qué normas contables tienen que aplicar a la evaluación de los inventarios. Y bueno, los inventarios deberían estar al costo que no supere el valor neto de realización. Es decir, tendría que seleccionar una muestra de ciertos bienes que estén en el inventario de mercaderías. Para esas mercaderías ver el costo, que están valuadas a su costo de compra, y ver a cuánto se venden menos los gastos necesarios para su venta. Y ver que ese costo de la mercadería no esté por encima del valor neto de realización de las mismas. Entonces voy a armarme una planilla donde tome los artículos seleccionados, incorpore el valor de costo, y ese valor de costo lo compare con el precio de venta, menos los gastos necesarios, con un porcentual que implique los gastos de distribución, eventualmente de colocación del producto, o algún otro costo necesario para la venta, y por ejemplo llegue al porcentaje que, bueno, los gastos directos de venta vinculados sean en el orden del 5%. Entonces, bueno, el 95% del precio de venta lo comparo con el costo. Si el costo está por debajo, no tengo problema, está bien valuado. Si el costo supera el 95% del precio de venta, bueno, ahí tendré que ajustar el costo al valor neto de realización y generar una pérdida por deterioro, una pérdida de obsolescencia, de pérdida por evaluación de costos de mercadería. Y dar de baja ese valor del inventario. Y después la exposición tiene que ver con que, bueno, la mercadería esté bien evaluada dentro del capítulo de inventarios y tendré que hacer un análisis de lo corriente y no corriente, ¿no? De que esté bien valuado como un inventario corriente o no corriente, si corresponde, en el activo corriente o en el activo no corriente. Para eso, bueno, tendré que hacer para los bienes que tomen la muestra un análisis de las ventas proyectadas futuras y ver que la existencia sea posible de venderse en los próximos 12 meses. Si es así, es todo corriente, ok. Si hay existencias que superan la posibilidad de ventas de los próximos 12 meses, bueno, hay que reclasificar como no corriente, o puede haber quedado en stock algún artículo, ¿verdad?, que es lento en su realización, porque ha quedado un poco obsoleto, pero se vende, pero no tan rápido. Entonces, bueno, tengo que reclasificar las unidades en corriente y no corriente en función de la forma de venta actual que tiene el mismo. Entonces tendré que ajustar la exposición como no corriente de esos bienes. O sea que para cada objetivo de auditoría de estos,
existencia, propiedad, integridad, valuación, exposición. Acá puede faltar uno, que a veces también los auditores tomamos mucho en cuenta, que es el objetivo de corte. El objetivo de corte representa la fecha de finalización del ejercicio. Entonces, a mí como auditor me interesa saber, por ejemplo, que las ventas están todas contabilizadas hasta la última boleta o hasta la última factura que se emitió el 31 de diciembre. Y que a partir del ejercicio siguiente se comienza con la primera factura emitida en el ejercicio siguiente. Para eso, el último día del ejercicio, vamos a las oficinas y tomamos un corte de documentación. Pedimos la libreta y anotamos la última factura crédito emitida, la última boleta contado emitida, el último cheque emitido, el último recibo de cobranzas emitido, y luego verificamos en los registros, semanas más tarde, que el último comprobante contabilizado en este ejercicio se corresponda con el que fuimos y tomamos nota el último día del ejercicio. O sea, que no se puedan, contabilizar en este ejercicio como ventas de este ejercicio facturas posteriores o cobranzas posteriores al momento de cierre del ejercicio. Ese es el objetivo de corte, ¿verdad? Que todas las operaciones estén contabilizadas correctamente dentro del periodo que ocurrieron. Lo mismo pasa con los devengamientos de resultados, ¿no? Los intereses, después vamos a verificar el objetivo de corte que correspondan al periodo del ejercicio, que no se contabilicen intereses ganados o intereses perdidos que no se devenguen en el periodo de los 12 meses actuales. No es aceptable que se devenguen, que se contabilicen intereses por el criterio de lo percibido o de lo pagado, sino que por el criterio de lo devengado. Lo mismo con todas las cuentas de resultados, ¿verdad? No importa si los sueldos se pagan el 10 de enero del año siguiente, esos sueldos corresponden a contabilizarlos como sueldos devengados y a pagar al cierre del ejercicio actual, ¿no? ¿Verdad? Bueno, lo mismo pasa con todos los rubros de resultados, y eso hace al objetivo de corte del periodo de las operaciones que hayan ocurrido en el actual ejercicio. Bueno, y entonces acá, por último, tenemos algunos ejemplos que ya estuvimos manejando, ¿verdad? Afirmación, objetivo y procedimiento. Afirmación, los stocks existen, objetivo existencia, procedimiento recuento físico. Afirmación, los bienes de uso son de la empresa, objetivo propiedad, procedimiento, inspección de los títulos de propiedad de los bienes. Afirmación, todas las ventas están registradas, objetivo integridad, procedimiento verificar registración de las facturas a partir del diario de ventas. Bueno, y acá es una diapo que un poco hace referencia a lo que les veníamos comentando para que ustedes la repasen. Y desde el punto de vista teórico, esta clase que viene, vamos a seguir entonces con el práctico, como hablábamos, y vamos a dejar un poquito el teórico de lado. Así que en la clase que viene vamos a charlar un poco en base a algunos casos que tenemos ahí en las letras del práctico. Les pido que, si tienen tiempo, lean un poquito el tema de, sobre todo de los enfoques de autoría que estuvimos viendo, las distintas posibilidades que hay, de las 4 posibilidades que hay, que vamos a hablar un poquito de eso, y de lo que es la planificación. Y en la segunda clase práctica, que ya sería la semana que viene, vamos a estar viendo casos prácticos de revisión analítica. Ya son más numéricos, y ahí lo que vamos a hacer es compartir soluciones, y vamos a revisarlas a partir de la planilla de Excel de soluciones, que vamos a ir armando juntos, y después las vamos a compartir para que ustedes las puedan, las vamos a entender bien en clase, pero por supuesto, siempre digo lo mismo, pero queda a total disposición cualquier consulta que ustedes puedan tener de dudas en relación a por qué se dijo algo en clase, cómo se llegó a tal número. Vamos a tratar igual de solucionarlo en la propia clase, ese tipo de cosas aritméticas, ¿no? Porque es más fácil para todos. Pero si después, revisando el material, les puede quedar una duda, de nuevo, la vemos y la resolvemos juntos. Bueno, así que ahora nos encontramos entonces el jueves